A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Todo lo que los humanos han creado terminará alguna vez, incluyendo la forma que tome la relación entre naciones. Hubo una época que no acababa de terminar, en la cual algunas naciones dominaron a otras y se hicieron dueñas de sus riquezas y hasta del destino de sus hombres y mujeres. Pero el tiempo corre y los pueblos maduran. Y un día aquí y otro día más allá, se empiezan a escuchar voces de dignidad y libertad. Y es entonces cuando empieza el principio del fin. A mediados del siglo XVIII, Inglaterra, gran potencia, había conquistado un territorio mucho más grande que su propia nación al otro lado del Atlántico. Era Norteamérica. Pero los líderes de aquel nuevo pueblo sintieron que los impuestos y las coerciones sobre su destino eran humanamente indignos. Las relaciones entre británicos y norteamericanos se empezaron a deteriorar. Y en abril de 1775 se declaró la guerra entre los dos bandos y estallaron las primeras batallas. Y un año después, los colonos de manera audaz llegaron al punto del no retorno y declararon la independencia. Aquel famoso texto empezaba diciendo: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna, promover el bienestar colectivo y asegurar la libertad, establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Aquella Constitución consagraba de manera inalienable el derecho de aquel pueblo y de todos los pueblos a la defensa de la vida, de la libertad y la búsqueda de la felicidad humana. Sucedió un día como hoy, 4 de julio de 1776, y el pueblo, o mejor, todos los pueblos de Estados Unidos, celebran este día. Y los pueblos del mundo celebran el que otros hombres nos recuerden desde el fondo del tiempo que debemos luchar por la vida, la libertad y la felicidad. Las principales noticias del día. Titulares. OCP reanuda operación tras la construcción de 2 bypass en el Chaco. Juez niega traslado de Wilman Terán de la cárcel La Roca a otro centro penitenciario que brinde más seguridad. La Asamblea aprobó hoy el inicio de juicio político a Gabriela Sommerfeld. Los editoriales serán de Emilio Palacio, Cucalón a la vista, Talía Flores, Biden y Trump. Debaten y el mundo contiene la respiración. Noticias del día. Atención, OCP reanuda la operación tras la construcción de 2 bypass en el Chaco. La empresa Oleoducto de Crudos Pesados OCP informó la mañana de este 3 de julio del 2024 que reinició sus operaciones después de la construcción de 2 bypass de 2.8 kilómetros en la zona de erosión del río Quijos. El pasado 17 de junio el OCP suspendió la operación por un evento de fuerza mayor debido a las fuertes lluvias que soportó el país esos días y el avance de la erosión del río Quijos. OCP Ecuador informó que a las 0:40 de la madrugada de este miércoles se reinició la prestación del servicio de transporte de crudo. Con un equipo técnico conformado por más de 400 personas y el apoyo de más de 20 compañías, en tiempo récord se construyó 2 bypass. Según datos de la empresa, cada bypass tiene una longitud de 1.4 kilómetros y están ubicados en el cantón El Chaco, provincia de Napo. Debido a la situación, se suspendió la operación del ducto por el cual se redujo la producción petrolera del país. Hasta el 1 de julio del 2024, el bombeo de crudo se ubica en 382,000 barriles por día. Antes de la amenaza de la erosión regresiva, el 17 de junio del 2024, la producción nacional se situaba en unos 480,000 barriles por día. Es decir, hubo una caída de casi 100,000 barriles por día en 2 semanas. Los oleoductos, tanto el OCP como el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, han debido parar recurrentemente desde el 2020 debido a los problemas de erosión regresiva. En días pasados, el entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, informó que la construcción de una variante definitiva se negocia dentro de la posibilidad de ampliar la permanencia del OCP Ecuador
al frente de los dos ductos. Juez niega traslado de Wilman Terán de la cárcel La Roca a otro centro penitenciario que brinde más seguridad. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, falló este 3 de julio en su segundo intento de ser trasladado desde la prisión de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la cárcel 4 de Quito. Terán, investigado en los casos metástasis y obstrucción de la justicia, planteó un habeas corpus para lograr este cambio. Argumentó un deterioro de su salud en la cárcel guayaquileña. También alegó que ha recibido tratos denigrantes en la prisión, en la que afirmó no poder ser visitado por sus abogados como para poder armar las defensas en los casos en su contra. La contraparte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, negó todas las acusaciones de Wilman Terán. La abogada de la entidad señaló que en los registros de La Roca se constata que Terán sí recibe visitas y que en varias ocasiones se le ha visto con quienes serían sus abogados. Además, las consultas médicas que se le han practicado no han arrojado que existan alteraciones en su salud o alguna alerta que amerite su traslado a otra cárcel. Luego de casi 2 horas de deliberación, el tribunal a cargo de resolver este pedido lo declaró improcedente y determinó que deberá permanecer en La Roca. La Asamblea aprobó el inicio del juicio político a Gabriela Sommerfeld. Con 5 votos a favor del correísmo y el Partido Social Cristiano, la Comisión de Fiscalización calificó este martes 2 de julio del 2024 el pedido de juicio político en contra de Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador. El juicio político contra Sommerfeld por supuesto incumplimiento de funciones es impulsado por la correísta Yajaira Urresta tras la incursión policial en la Embajada de México el 5 de abril pasado, donde fue arrestado el ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción. La jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, manifestó que este juicio político contra la canciller intenta debilitar la posición de Ecuador en la demanda que presentó México contra el país por lo ocurrido en la embajada. Por su parte, la comisión informó que se notificará inmediatamente a Sommerfeld y a Urresta para que en el plazo de 15 días presenten sus pruebas de cargo y de descargo. Previamente, el correísmo y el Partido Social Cristiano archivaron otros 3 juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Una eventual censura y destitución de la canciller en el Pleno de la Asamblea requiere de al menos 92 votos entre las 137 curules. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Juan Carlos Calderón, director de Plan B, periodista de investigación, para hablar acerca de la investigación sobre compañías que exportan oro. Escuchemos lo que dijo. Lo que tenemos aquí es un informe muy detallado sobre lo que hemos denominado un enjambre de empresas de reciente creación. Hay algunas, evidentemente, en el mercado del oro, de la exportación de oro, que están controladas en el sentido de que, por ejemplo, son productoras y a la vez y son exportadoras. Y hay que ponerle ojo a empresas que solo son exportadoras, pero que no producen oro. Uh-huh. Entonces, esto ya ha sido denunciado, también fue denunciado por Plan B en una alianza también periodística con Ojo Público en Perú hace unos 5 años, pero al parecer la situación ha empeorado en ese sentido. Entonces, este reportaje lo que revela es precisamente que son empresas en general pequeñas, algunas de las que se buscaron no estaban en las direcciones que habían registrado, ni los correos electrónicos. Sus principales ejecutivos eran personas que no habían tenido ninguna actividad empresarial o algunas que no habían terminado la educación básica, etcétera, etcétera. Es decir, y tienen otra característica que una vez conformadas estas empresas, pasan a ser parte de otros dueños, sobre todo de la India, ¿no es cierto? Uh-huh. Y otro tipo de inversionistas que en una de ellas, por ejemplo, invierte $1.100.000, ¿no es cierto? Y evidentemente esto está bajo la mira de las autoridades porque son empresas registradas. Sin embargo, en la búsqueda de la reportería no se encontró, se enviaron correos a
a los correos registrados en la Superintendencia de Compañías, que es el correo donde se supone que reciben las notificaciones. Todo el que tiene una empresa, pequeña, grande o mediana, sabe que uno registra el correo para efectos del SRI, para efectos del control estatal, sobre todo. Y la otra característica es el mínimo rango de impuestos que se pagan, ¿no es cierto?, por este tipo de exportaciones. El punto es, y ya, digamos, la paradoja de esto es que este grupo de pequeñas empresas ha exportado, que es bastante, más de 520 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se cuantifica, Juan Carlos, este monto que ha exportado? ¿Cómo se conoce esto si estas empresas son de papel y casi no pagan impuestos de lo que les correspondería? Mira, el trabajo ha sido una reportería muy, muy rigurosa, ¿no es cierto?, del equipo de la Unidad de Investigación de Plan B. Esta reportería lo que ha hecho es verificar varias bases de datos oficiales, ¿sí?, que están, digamos, fueron pedidas y fueron entregadas por autoridades y que, de alguna manera, al cruzar los datos de estas empresas y otras, porque lo que queríamos saber es, esencialmente, Verónica y amigos de Radio Sucesos, es cómo el oro se está moviendo el mercado del oro en el Ecuador. Vemos constantemente denuncias, ¿no es cierto?, de minería ilegal. Constantemente denuncias de sitios en Napo, en Tena, en la Amazonía ecuatoriana, en Azuay, en Imbabura, ¿no es cierto?, de minería ilegal. Y la pregunta era, bueno, sacan oro de aquí, o digamos, lodo mineralizado. ¿A dónde va eso? ¿Cómo se procesa? Pero además de cómo se procesa y a dónde va, ¿a dónde sale el oro que se produce en el Ecuador? ¿Cómo se mueve? ¿Dónde está el dinero? ¿No es cierto? Entonces lo que tenemos esencialmente es que ha salido toneladas de oro en estas condiciones, con estas pequeñas empresas, y estas han recibido, ¿no es cierto?, unas ganancias, unas ventas de más de 500 millones de dólares en 3 años en realidad, ¿no es cierto? Digamos, consideramos que esto incluso podría ser un subregistro, porque de alguna manera tenemos la hoja de ruta y mañana vamos a publicar precisamente la segunda parte de esta investigación, que es la hoja de ruta. Es decir, ¿quiénes compran ese oro? ¿Cómo se va ese oro del Ecuador? Es algo que supongo tienen conocimiento las autoridades de control del Ecuador. O sea, a mí me llama mucho la atención que una empresa reciba $1.100.000 de capital, lo invierta, y la UAFE o quien tenga el control, porque si uno deposita, no sé, o retira un monto mayor a $2.000, no sé, le hacen firmar un montón de papeles, le ponen en la mira, etcétera, etcétera, le llegan notificaciones a las personas del SRI, de gente que ahora están mandando del Airbnb, por ejemplo, diciéndole, usted no ha declarado $1.000. Así es. Sí, es decir, muy acucioso el SRI para el ciudadano común que hace una actividad honrada, pero parece que cierran los ojos, ¿cierto? O miran para otro lado cuando hay millones de por medio y millones que no se sabe. O sea, la pregunta es de dónde sale el oro, cómo se mueve ese oro. Eso no han respondido las autoridades y nuevamente tiene que ser la prensa de este país, el periodismo de investigación, el que le dé haciendo el trabajo a las autoridades de control. Porque además es increíble el silencio de las autoridades frente a este reportaje. Ricardo Morales, defensor público en Radio Sucesos, habló acerca de los retos en su gestión en la Defensoría Pública. Escuchemos lo que dijo. Sí, bueno, el día lunes fuimos legalmente posesionados por la Asamblea Nacional e inmediatamente me dirigí a la Defensoría Pública para, lógicamente, conocer el estado de la situación en la cual se iban encontrando, hacer una transición adecuada, como caballeros, como corresponde, con la anterior autoridad, y identificar, en principio, en lineamientos generales, la situación de la institución. ¿Y cuál es ese lineamiento general y qué es lo que encontró inicialmente? Bueno, realmente conocemos la Defensoría Pública, no tiene un gran presupuesto, es un presupuesto de 34 millones de dólares, de lo cual la mayor parte de eso se va en remuneraciones del gasto corriente. Entonces, vemos la necesidad de hacer gestión, autogestión,
para pues conseguir los recursos y lograr los propósitos que estamos. Y esa gestión tiene que ser a través de organizaciones internacionales, de ONGs, del sector privado, ¿cómo? Bueno, en principio con los pocos o muchos fondos que tenemos, pero sin duda es importante el hacer autogestión. Hay instituciones como por ejemplo ACNUR que trabaja en temas de migrantes, trabajar con organizaciones internacionales que también puedan brindar apoyo a los objetivos que nos hemos propuesto en temas de defensa de derechos. Justamente ACNUR apoya en un proceso importante que se llama la Ruta de los Derechos, en donde la Defensoría Pública accede a la ciudadanía. Entonces, creo que es uno de los ejemplos que se puede imitar y que puede ser una situación de autogestión. Antes de su designación, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo emitió una alerta, y esta alerta tenía que ver en el sentido de que el 26 de junio mencionaba que el sistema de declaraciones juramentadas de la Contraloría General del Estado registró a nombre suyo una declaración juramentada, pero lo curioso de esto, y esta es la alerta que pone FCD, es que se dio antes de que el CPCS concluya este proceso de designaciones. ¿Qué podría decir al respecto? Porque la alerta iba en el sentido de que, además de que el concurso para elegir el defensor público fue un concurso accidentado, lamentablemente, esta situación no ayuda para una transparencia. Le agradezco la pregunta y me permite aclarar esta situación. ¿Por qué razón? Porque, a ver, primero había un tema de un impedimento, ¿no es cierto? Se decía en virtud de que es un nombramiento a periodo fijo, el nombramiento de defensor público general, de fiscal general, etcétera. Entonces, al momento de yo sacar ese impedimento, ahí acudir al Ministerio de Trabajo con los documentos, precisamente con el formulario para levantar el impedimento, entre los requisitos establece la declaración juramentada. Declaración juramentada que le hago ante un notario en principio. Sin embargo, mediante un oficio, el propio Ministerio de Trabajo me solicita que presente la declaración juramentada en la página de Contraloría. Lo que no se dice, y yo respeto muchísimo la opinión pública, lógicamente, y la libertad de expresión, pero no se lee la parte de la declaración juramentada en la que consta una observación en la cual se señala que esta declaración juramentada será válida en el momento en el cual pueda ser designado, porque mientras tanto era una mera expectativa para alcanzar el cargo de defensor público general. Entonces, hago la observación señalando precisamente eso, que esta declaración juramentada se la hace en el caso de que pueda ser designado y en mi calidad de postulante. Entonces, con eso queda aclarado el tema, porque realmente el momento que uno se activa el impedimento es el momento que uno es designado o posesionado. Ahí recién se activa y ahí tiene que salir precisamente la validez legal del cargo público a través del no impedimento otorgado por el Ministerio de Trabajo. Importante aclarar, gracias por ello. Bien, sigamos en los lineamientos que llegan con esta gestión que dura 6 años, ¿verdad? Hay 700 defensores públicos, usted lo refería ayer, y usted tiene una meta de aumentar. 700 defensores públicos es un número alto, bajo, importante en el país, pero encuádrenos en eso. Bueno, considero que la regla general para proponer un número suficiente de defensores públicos es una medición que se hace por cada 100.000 habitantes. Entonces, en el momento actual se tiene alrededor de 3.5 por cada 100.000 habitantes. El número que, de acuerdo al análisis institucional y de requerimientos de la institución, lo positivo sería tener 5 por cada 100.000 habitantes. Es decir, lograr por lo menos un número de unos 100 defensores públicos más a nivel nacional. ¿Para qué? Para atender a la ciudadanía. Hay unidades judiciales nuevas que se activaron recientemente, como por ejemplo las unidades anticorrupción, que obligan a la participación de defensores públicos. Y no olvidemos que esos procesos vienen de todo el país. Entonces, los jueces en muchas ocasiones están activando a los defensores de otras provincias que la capacidad económica, ellos tienen un sueldo que en realidad es inclusive menor a jueces y fiscales, y que de su propio peculio, de su propio bolsillo, tienen que hacer esos gastos. Entonces, justamente creo que esa coordinación interinstitucional es importante para
tratar de solventar ese tipo de problemas que se suceden en el camino. Yo ayer estoy recién iniciando la gestión, sin embargo, conozco ya de algunos de los inconvenientes que deben solucionarse mediante este mecanismo que se denomina relaciones de interés. En Impacto Informativo, André Benavides, experto constitucionalista, habla acerca de la polémica entre el Ejecutivo y el Legislativo por las reformas de la consulta popular. Vamos con la nota. Bueno, yo creo que aquí hay que ser bastante técnico y decir la verdad al país respecto de este proyecto de ley. Porque si bien es cierto, el pueblo en las urnas le dijo al Ejecutivo, mire, sí queremos incrementar las penas de estos delitos y usted en 5 o 4 días tiene que presentar el proyecto de ley correspondiente. La Asamblea Nacional lo está tramitando, ¿sí? Ya existe un informe para segundo debate, pero las penas que se aumentaron no fueron las que propuso el Ejecutivo, es claro. Pero aquí no es una cuestión de decir que la Asamblea Nacional o quienes en su momento cuestionamos ese proyecto de ley estamos a favor de los delincuentes, desde ningún punto de vista. Sino esa es la acusación del Ejecutivo, pues, ¿no? Sino que el proyecto de ley tiene varios defectos porque usted está equiparando un delito contra la vida, como es el sicariato, el asesinato o un femicidio, con la misma pena para un delito de terrorismo, de tráfico de drogas. ¿Cómo usted puede equiparar el bien jurídico vida con un tema de lo que tiene que ver con terrorismo? En absoluto, en absoluto. Entonces, evidentemente usted le dice, mire, si comete asesinato de 22 a 26 años, pero si comete terrorismo 22 a 26 años, y si en el acto terrorista existe muerte, ¿qué? Le pones 40 años. Entonces, existen esas contradicciones por dos temas fundamentales. El primero, que no existe proporcionalidad entre la infracción y la sanción. Es más grave la sanción que la propia infracción cometida. Y lo segundo es que no respetas la dosimetría penal, porque no es lo mismo cometer un delito contra la vida que un delito contra la propiedad o un delito contra la administración pública. Y lo que ha hecho la Asamblea Nacional es graduar esas penas en función de la gravedad. Entonces, si bien es cierto, no se están aumentando las penas como algunos quisieran en el marco de un populismo penal, pero se ha aumentado en cierta medida respetando la dosimetría penal. Y si la Asamblea Nacional basta que haya aumentado un mes, un año o un par de años, estaría cumpliendo con el mandato popular, que era aumentar las penas. Y eso es lo técnicamente responsable y jurídicamente viable. Porque si usted aumenta las penas en demasía, lo que va a pasar es que van a demandar la inconstitucionalidad de esa ley y esa ley se va a caer en la Corte Constitucional. Bueno, vamos a ver cuál es el producto del debate legislativo. Un último tema, doctor Benavides. Se discute ampliamente la medida por la cual la Comisión de Fiscalización recomienda el archivo del juicio político contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal Mariel Barreno, y solo plantea el juicio para Javier Muñoz. ¿Cómo mira esa resolución? Lastimosamente, la Comisión de Fiscalización y Control Político hizo de un proceso tan importante que tenía interés de la ciudadanía en una plataforma política de una persona que está siendo procesada penalmente, de una persona que trata de atacar a la fiscal general del Estado y que intenta denostar toda la investigación y algunas sentencias que se ha logrado a partir de las causas judiciales, las causas penales que se han llevado en contra de varios personajes, ¿no? Y creo que también lo que se buscaba es generar algún tipo de efecto para declarar nulidades. Claro, una cosa es que tenga sentencia condenatoria ejecutoria y otra cosa es que digas que el juez prácticamente se vendió. Entonces, ese tipo de cuestiones no son admisibles porque al final del día te están procesando políticamente por lo que hiciste cierta actividad, pero te defiendes con otra. Tenemos el día de hoy la presencia de Wilson Merino, él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito y
Lo hemos convocado para tratar varios temas. Vamos a iniciar. Wilson, bienvenido nuevamente a este espacio, con algo que tú estás proponiendo en los últimos días, y es una ordenanza que va a permitir a la ciudadanía, digamos así en general, el poder subir, tú me aclararás, videos, fotos respecto a infracciones, sobre todo relacionadas con el tránsito, que se dan a diario, que existen reportes, videos que se vuelven viral, pero que de pronto no tienen el suficiente peso o sustento, no por la evidencia que existe, sino porque no permite de pronto sancionar. ¿En qué sentido va esta ordenanza? Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto compartir contigo y con toda la gente que te sigue y te escucha. La movilidad sobre la superficie en Quito es un desastre, ¿no? Los abusos son constantes, el irrespeto a la norma es pan de cada día, ¿no? Y cada vez con mayor intensidad, parece al menos, ¿no? Los estándares de calidad con los que deberían circular los buses no se cumplen, ¿no? Y hay denuncias todos los días de correteos, de que se pasan los semáforos en rojo, de que paran donde quieren parar. Buses que no han cumplido la revisión técnica vehicular, que están condicionados, ¿no? Exactamente, buses que botan unas humarelas terribles y que van contaminando, ¿no? Y desde la curul del Movimiento Imparables hemos decidido ponerle el cascabel al gato. En función de aquello hemos presentado un proyecto de ordenanza sencillo, simple, pero transformador, que permite que las fotografías y los videos de situaciones de riesgo al manejar sirvan como evidencia para sancionar a los infractores. Esto puede tener entonces un sustento sí legal a través de una ordenanza. Así es, nosotros estamos proponiendo la creación de una plataforma en la AMT, esto como parte de la ordenanza, una plataforma digital que permita que los ciudadanos puedan denunciar con fotografías y videos, parametrizando ciertos elementos, ¿no? La hora, el lugar, si hay georreferenciación también, definir qué tipo de infracción ha cometido, ¿no? Y que esto además permita que la MT dé respuesta a los ciudadanos, ¿no? Lo que sucede el día de hoy es que tú entras a las redes sociales y los ciudadanos subimos videos de abusos todo el tiempo, ¿no? Pero quedan allí. O terminas bloqueado, ¿no? Por la autoridad. Exactamente, y no hay una responsabilidad por parte de la autoridad de dar respuesta a la ciudadanía. El alcalde ha dicho en reiteradas ocasiones de que no tenemos 3 millones de agentes de la MT para cada uno de los ciudadanos, y que esto implica mayor cultura ciudadana. Entonces, yo cojo las palabras del alcalde y le doy la vuelta y le digo, bueno, ahora alcalde vamos a tener 3 millones de ciudadanos colaborando con las tareas de control social, control ciudadano, que nos permita moldear de manera efectiva la cultura de abuso que hay en las vías. Esto es posible entonces, esta ordenanza. Es posible, es una ordenanza que también se ha materializado en otras ciudades, en otros países, con muy buenos resultados. Parte del trabajo de la curul del Movimiento Imparables es hacer política comparada, y es bastante sencillo. La plataforma en la MT ya existe, hay una plataforma de denuncias físicas, ¿no? La innovación es que los ciudadanos puedan en esta plataforma subir fotografías y videos, ¿no? Parametrizando los mismos, y estos sirvan como evidencia para que la MT inicie las investigaciones y que finalmente hayan sanciones. Y que se pueda dar seguimiento, por supuesto, ¿no? De todos los casos, ¿no? Dentro de la ordenanza también se incorpora... Porque subo la foto y no pasa nada tampoco, nos quedamos... Dentro de la ordenanza se incluye la responsabilidad de la MT de dar respuesta en un determinado tiempo, además. Respuesta favorable o desfavorable, pero respuesta a la final, ¿no? Es como en Twitter, ¿no? Si tú denuncias a una cuenta troll que te está insultando, tú puedes denunciarla, y en un X tiempo la plataforma te verifica, responde, claro, te dice si es que evidentemente hay una agresión, las medidas que han tomado, o si no las hay. Eso es lo que estamos haciendo, que finalmente la MT responda a la ciudadanía, trabaje con la ciudadanía, y que aquellos videos que el día de hoy circulan y que puedan ser validados o contrastados como una prueba, sirvan para las investigaciones que haga la MT, y que finalmente esto tenga repercusiones en temas de infracciones de tránsito, pero también en términos de todos los elementos habilitantes que pueden tener las cooperativas de tránsito para operar en el distrito metropolitano, ¿no? Quien entrega los permisos de operación es el municipio de Quito. Si es que finalmente
a través de este tipo de denuncias, tú estás observando que los parámetros, los estándares no se cumplen, que el municipio de Quito pueda revocar las frecuencias o la concesión para rutas. circular. Así es. Perfecto. El alcalde ha dicho que desde enero se va a poner un chip también, ¿no? Existe un proyecto de colocar un chip en todas las placas o en todos los vehículos, mejor dicho, que eso va a permitir sancionar determinadas infracciones como el del pico y placa. ¿Tú cómo ves esta iniciativa, Wilson? A ver, yo creo que hay que validar este tipo de iniciativas con actores técnicos que los hay en la ciudad, ¿no? Me parece que eso es lo primero. Lo segundo es saber en cuánto tiempo podríamos tener resultados y si es que este tipo de iniciativas han tenido efectividad en otros países, ¿no? De un primer análisis que nosotros hemos hecho, parecería que no. Parecería que hay otras alternativas, ¿no? Hay fotorradares que ya están instalados en varias partes de la ciudad que reconfigurándolos podrían brindar mayor información y mayor tipo de sanciones a los infractores, ¿no? El día de hoy los fotorradares que tiene la ciudad están parametrizados para sancionar exceso de velocidad, pero esos mismos fotorradares se podrían parametrizar para captar información que sea relevante, como el pico y placa, por ejemplo, ¿no? Claro, y que además es un poco complicado porque hay personas que están exentas del pico y placa, y habría que ver cómo verificamos que el que está conduciendo es una persona de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? O una persona con capacidades diferentes. Exactamente, me parece que esta es un primer inicio de la discusión. El alcalde lo dijo de manera general en la última sesión del Consejo, donde estábamos discutiendo la reestructuración de rutas y frecuencias. Nosotros cuestionamos al secretario de Movilidad que más allá del plan necesitamos ya la implementación, ¿no? El plan de implementación con los indicadores que nos permitan mes a mes ver cómo va el avance. Porque recordarás que el plan de rutas y frecuencias es una discusión desde el 2011. Desde que nosotros empezamos con la idea del metro, con Metro Madrid, se invirtieron $30 millones para la reestructuración de rutas y frecuencias que iba a garantizar 400,000 usuarios del Metro de Quito. Han pasado desde el 2011. 13 años. 13 años y no hay organización de rutas y frecuencias. Entonces $30 millones y no hay. Porque por un estudio de reorganización de rutas y frecuencias. Por un estudio. Entonces, claro, a la final el municipio pasa de diagnóstico en diagnóstico, de estudio en estudio, consultorías carísimas que terminan durmiendo el sueño de los justos, y la realidad sobre la superficie sigue siendo un desastre. Entonces a mí me parece que más allá del plan necesitamos cuál va a ser el método de implementación, cuáles van a ser las acciones concretas que van a permitir materializar la reestructuración de rutas y frecuencias, cómo la reestructuración va a alimentar el Metro de Quito y cómo vamos a evaluar la implementación del mismo en el tiempo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Cucalón a la vista, artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Supongo que sus asesores le habrán advertido, ya que si efectivamente Henry Cucalón inscribe su candidatura para la presidencia, usted tendrá que enfrentar a un rival que sí podría hacerle calor, el único hasta ahora. Cucalón, como todos los políticos, tiene fortalezas y debilidades. Su mayor ventaja es su capacidad para dirigir las instituciones del Estado, demostrada durante su paso por el Ministerio de Gobierno. Desde esa posición actuó como un hombre que piensa con cabeza propia, que no recibe órdenes por teléfono, que está abierto al diálogo pero que no renuncia a sus objetivos y que sabe dominar su carácter. Es joven, pero se comporta como un adulto, y esa es una combinación que podría ser atractiva para los electores. Su mayor debilidad es que no cuenta con un partido propio, por lo que se verá obligado a negociar con otras fuerzas, posiblemente con María Paula Romo, como se ha dicho. Eso implicará una difícil negociación sobre las candidaturas para la Asamblea Nacional. Cucalón no puede arriesgarse a repetir la experiencia de otros presidentes que no pudieron hacer mayor cosa porque tuvieron la legislatura en contra. Por último, el país lo conoce a él,
pero pocos conocen su proyecto de país, de tal modo que, si durante la campaña no consigue exponer con claridad un plan de gobierno coherente, habrá desaprovechado una excelente oportunidad. La principal fortaleza de María Paula Romo es su capacidad para el manejo político, refiriéndome no solo a la política de alto vuelo, sino también al muñequeo, al olfato para las trampas y a saber distinguir amigos de enemigos. Lamentablemente, esa capacidad política en gran medida se desperdició por un error que insiste en cometer. Me refiero a su obsesión por construir liderazgos a la sombra de otro. Lo intentó con Correa y le fue mal. Lo volvió a intentar con Moreno y le fue peor. Con Fernando Villavicencio avanzó algo, pero no mucho. El resultado fue un enorme deterioro de su imagen, algunas veces con razón y otras de manera injusta, puesto que se le acusó de barbaridades que no cometió. Algunos han recordado que en cierta ocasión Cucalón se expresó muy mal de la Romo. Pero eso es algo que todos los políticos, absolutamente todos, hicieron alguna vez. Primero se insultan como estudiantes de colegio y luego se abrazan como niños del kindergarten. De tal manera que eso difícilmente influirá en el electorado. Poniendo los pros y los contras en la balanza de la lógica política, el resultado no es malo para Cucalón. Si pelea bien y con altura, y si su compañero o compañera de fórmula le sigue el paso, podrían obtener un excelente resultado. Pero lo mismo habría que decir de usted, señor presidente. Ahora más que nunca necesitará consolidar sus aciertos, que son muchos, pero también deberá evitar los errores, que asimismo son bastantes. Tendrá que demostrarle al país, sobre todo, que sí puede controlar sus reacciones, sin dejarse llevar por las pasiones del momento. De lo contrario, si no rectifica, si persisten meteduras de pata que se le han señalado, muchos ecuatorianos que todavía están dispuestos a apoyarlo podrían sacar la conclusión de que hay otra alternativa democrática que quizás esté en mejores condiciones para derrotar a las mafias políticas. Y en ese caso su camino hacia la reelección será cuesta arriba. Artículo de Emilio Palacio, publicado en diario La Hora. Biden y Trump debaten y el mundo contiene la respiración. Talía Flores, primicias. ¿Qué pasará con Estados Unidos?, se preguntan por doquier, luego del debate protagonizado por el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump el jueves 27 de junio en Atlanta, y el eco parece responder con otra interrogante: ¿qué sucederá con el mundo? La repercusión del cara a cara presidencial ha sido de asombro en los 5 continentes, conscientes de que un cambio en la jefatura de la Casa Blanca implicaría un viraje radical de la geopolítica actual en instantes que la humanidad contempla con impotencia y dolor cuántas cruentas guerras se cobran miles de vidas. Y también por la incertidumbre ante la posibilidad de que el actual presidente pudiese continuar 4 años más en la oficina oval, después de comprobar que las sospechas sobre sus condiciones físicas y cognitivas son reales. El primer debate de las elecciones, que serán el 5 de noviembre próximo, ha resultado un insospechado episodio político en el que se enfrentarán el presidente retador, con voz inaudible, que mostró en algunos episodios perder el hilo discursivo, y un ex gobernante condenado en un juicio penal que daba por verdaderos hechos jamás ocurridos. Sé que no soy joven, no camino tan fácilmente como solía hacerlo, pero sé cómo decir la verdad, sé distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Sé cómo millones de americanos que cuando te derriban te vuelves a levantar, dijo el propio Biden el día siguiente del debate ante miles de seguidores en Carolina del Norte, admitiendo que su desempeño en los estudios de CNN no fue el esperado. Millones alrededor del mundo, 51 millones en Estados Unidos, miraron el debate sin parpadear, asombrados porque la disputa por dirigir a la primera potencia tuvo como actores a 2 personajes que se apuntaban con el dedo, acusándose el uno al otro de ser el peor presidente de la historia. Esto solo puede ser una triste metáfora del indescifrable momento que vive la humanidad, cuya deriva es imposible anticipar, con líderes ansiosos de expandir sus dominios y poder, y por los inusitados resultados electorales que se producen en diferentes partes del planeta. Que una nación como Estados Unidos,
con raíces democráticas profundas, sustentadas en el vigor de los partidos políticos, muestre un desenfoque sobre su devenir es sobrecogedor. En el caso del Partido Demócrata, inadmitir el deterioro de su líder y presidente, quien es poseedor de una extraordinaria carrera de décadas de servicio, no tiene justificación alguna, ya que solo una parte de su militancia lo reconoce, mientras que expertos, académicos y medios de comunicación de referencia lo hacen sin reservas. Tampoco tiene explicación valedera que el Partido Republicano se haya decidido por quien fuera declarado culpable en un juicio penal, aunque la Corte Suprema le acaba de conceder inmunidad parcial en el caso de asalto al Capitolio, mientras dejó en el camino a connotadas figuras. A pocas semanas de que se oficialicen las candidaturas, ocurrirá a mediados de agosto, pocos creen saber qué decidirá el Partido Demócrata porque altos dirigentes y el expresidente Obama defienden la candidatura de Biden, arguyendo que no puede ser relevado solo por un mal debate. No piensa lo mismo el consejo editorial del influyente New York Times, que en un editorial llamó a que Biden abandone la carrera por la Casa Blanca, aduciendo que no es el hombre que era hace 4 años, a la vez que criticó su justificación para postularse, diciendo que era una apuesta imprudente. El diario fue tajante al señalar que no había razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país, obligando a los votantes a elegir entre las deficiencias de Trump y las de Biden. ¿Cómo habrá sido de evidente lo ocurrido en el debate que 2 días después Donald Trump aseguró a sus simpatizantes que el problema de Biden son sus políticas, no su edad? Entre rumores y comentarios, Washington bulle estos días luego de que la palabra pánico se posicionara como el efecto de lo visto en las pantallas. Pánico también han repetido distintos medios europeos, donde los aliados de la OTAN cruzan los dedos porque de ganar Trump, la realidad actual cambiaría y la guerra por la invasión rusa a Ucrania tendría una deriva impredecible. En Rusia, los medios estatales usaron el sarcasmo para comentar el cara a cara, pero el portavoz del Kremlin restó importancia al debate y dijo que el presidente Putin no lo vio, ya que no está en la lista de los principales temas de agenda. Paradójicamente, ese comentario da la medida de lo que está en juego en las elecciones del 5 de noviembre, aunque a la fecha no hay certeza de quiénes lo protagonizarán, pero sí se sabe repercutirá en todo el mundo. Si lograran persuadir a Biden de retirarse, elegir su reemplazo será otro drama para los demócratas, ya que en la lista que encabeza la vicepresidenta Kamala Harris están también el gobernador de California, Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y la ex primera dama Michelle Obama. Para Ecuador, la elección de Estados Unidos es trascendente no solo por la larga amistad y estrecha relación en materia económica y la colaboración en áreas como la seguridad y el combate al narcotráfico, sino porque es fuente de cuantiosos ingresos por las remesas de los migrantes. En 2023, los migrantes enviaron $5.477 millones, el 14.8 más que en 2022. Un récord histórico que representa nada menos que el 4.6% del Producto Interno Bruto del país. El 71.2% provino de Estados Unidos. ¿Y qué piensan Biden y Trump de la migración? Eso lo saben todos en todas partes, más aún después de un debate que ha hecho que el mundo contenga la respiración. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. El río Sena, en el punto de mira del ejército francés antes de los Juegos Olímpicos. La Policía de Navegación francesa se ha estrenado en el río Sena de la ciudad para preparar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que tendrá lugar a finales de mes. Unos 10.000 atletas desfilarán en más de 90 embarcaciones por el Sena a lo largo de 6 kilómetros. Está previsto un gran dispositivo policial que lleva meses preparándose. Cada día durante los Juegos, la policía desplegará unos 30.000 agentes de seguridad. Alors nous sommes particulièrement fiers de pouvoir assurer la sécurisation sur le fleuve des Jeux Olympiques 2024 de Paris.
Pour ce faire, nous nous entraînons. Alors l'entraînement n'est pas uniquement lié aux Jeux Olympiques, mais c'est un entraînement de longue haleine, c'est notre quotidien. Toutes les matinées de la brigade fluviale sont dédiées à l'entraînement, aussi bien en pilotage qu'en plongée, qu'en nage. Et voilà, tout ça pour être au mieux pour cette cérémonie d'ouverture qui se tiendra sur la Seine et ensuite pour les épreuves nautiques que nous sécuriserons. La policía también contará con el apoyo de los militares, con unos 18.000 miembros del ejército implicados durante toda la competición. Huracán Beryl arrasa islas del Caribe. Los fuertes vientos asociados al huracán Beryl azotaron a diversas islas en el Caribe y alcanzaron una velocidad superior a los 250 kilómetros por hora, equivalente a la categoría 5. El peligro en las costas es inminente por el fuerte oleaje y la elevación del nivel del mar que puede registrarse según los meteorólogos. En San Vicente y las Granadinas el impacto ha sido contundente. Según el Centro Nacional de Huracanes, se experimentaron vientos catastróficos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales. No estoy acostumbrado a este tipo de clima. Esta es en realidad la tormenta más fuerte que hemos tenido en San Vicente en mi vida y espero no tener otra. Y para ser justos, esto ni siquiera fue un impacto directo. Las ráfagas destrozaron inmuebles en Barbados, instalaciones portuarias y comercios, así como viviendas, fueron objeto de la fuerza de la naturaleza que produce desesperanza en los residentes de la isla. En este momento estoy realmente desconsolada porque esto es mucho trabajo, esto es más de una semana de trabajo aquí. Tenemos arena no solo en el exterior del local, sino también en el interior de la tienda. Primero debemos sacar todo y usar una pala y sacar toda la arena y luego lavar todo. En República Dominicana las autoridades destacaron las condiciones de riesgo en localidades costeras de esa nación ante la cercanía del cono de incertidumbre que involucra al huracán Beryl. Un poco más al norte, esto quiere decir que ha aumentado las posibilidades de lluvias, igualmente de que los oleajes sean también más frecuentes y también sintamos esas ráfagas de viento que han estado ocasionándose. Autoridades de San Vicente y las Granadinas afirmaron que 90% de las viviendas en Union Island quedaron destrozadas. José Pernalete, Voz de América. Suiza despliega el ejército por el mal tiempo, hay más de 300 evacuados. Clima extremo en Europa con fuertes vientos y tormentas. Intensas tormentas, lluvias y granizo han azotado con fuerza varias zonas montañosas de las regiones del Piamonte y el Valle de Aosta, en el norte de Italia. Ha provocado el desbordamiento de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra. Tras las fuertes tormentas que azotaron los cantones de Ticino y Valais, las Fuerzas Armadas suizas ayudaron a paliar los daños. Actualmente están desplegados unos 135 efectivos del ejército. La tormenta que azotó Montenegro, según anunció el Ministerio del Interior, afectó especialmente a la región costera, donde hubo varios fallecidos. En Kanje, un ciudadano turco perdió la vida en una obra, mientras que en Radovici la víctima mortal fue por caída de rayo. Los fuertes vientos en Skopje, capital de Macedonia del Norte, provocaron atascos permanentes, mientras la caída de árboles dañaba vehículos en toda la ciudad. Los servicios meteorológicos informaron de vientos con velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Los palestinos huyen de Han Yunis ante la inminente ofensiva terrestre del ejército israelí. Los palestinos huyen de Han Yunis ante la inminente ofensiva terrestre del ejército israelí. El lunes, las fuerzas de defensa de Israel emitieron una orden de evacuación de la ciudad del sur, una posible señal de que las tropas pronto podrían regresar a la zona. La situación de los gazatíes sigue empeorándose cada día en Gaza y la ONU ha advertido que la nueva orden de evacuación solo agravará la crisis humanitaria.
OCHA underscores that an evacuation of such a massive scale will only heighten the suffering of civilians and drive humanitarian needs even higher. People are left with the impossible choice of having to relocate, some most likely for the second or even the third time, to areas that have barely any space or services, or stay in an area where they know the fighting will take place. Mientras tanto, en Deir al-Bala, un ataque israelí a una zona supuestamente segura ha matado al menos a 8 personas de la misma familia. Desde que empezó la guerra el pasado 7 de octubre, casi 38.000 palestinos han muerto en Gaza y más de 87.000 han resultado heridos. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial
para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.